pero a veces siento que aborrecen más a los homosexuales que a los violadores. Y eso es una realidad. Para mí, como que sobre todo por lo que es un tema que está muy ligado a Dios, es un tema muy difícil y justo cuando lo estaba preparando decía, rayos, no sé si de verdad quiero hablar de esto. Buscando que Dios se sentara al lado mío y me dijera algo. Uf, no pensé que, es que siento que casi nunca, o sea, no hemos hablado de esto. Nunca, siento que nunca hemos hablado de esto. Y peleé muchísimo con él porque yo le decía, quítame esto. Y ese quítame esto con, no quiero esto. ¿Y si tomamos la decisión de tener hijos y nadie quiere a mis hijos? Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos, bienvenidísimos, muy bienvenidos a ustedes el día de hoy a nuestro último episodio de esta primera temporada. Estamos muy emocionadas, demasiado felices. Ha sido un gran camino. Wow, estoy muy feliz. No sé, tengo sentimientos encontrados. Yo que soy bien llorona, estoy acá a punto de chillar. Pero sí, bienvenidos al último episodio de la primera temporada de este grandioso proyecto que llevamos 3 meses sacando a flote y estoy muy feliz. Han sido meses donde hemos aprendido muchas cosas, porque tener un podcast, aunque pueda parecer fácil desde afuera, tiene consigo muchos retos, sobre todo en la pregrabación y en la postgrabación. Creo que esta podría ser una parte en la teoría. Esto es lo que es chévere, que es la parte donde estamos acá y tranquilas, y todo lo demás, todo lo que está pasando a nuestro alrededor en este momento, todo pues tiene unas dificultades, pero creo que el pre y el post es un poco más difícil. Sí, no, siento que la parte más fácil siempre va a ser sentarnos acá a estar con ustedes porque es genuino. Acá estamos siendo Titi, siendo Kate, estamos siendo nosotras teniendo una conversación, haciéndolos partes de un espacio, pero claro, tal cual como tú dices, lo que pasa antes y posterior a la grabación del episodio son dolores de cabeza, pero creo que todo tiene su lado bueno y su lado malo, pero nos gusta hacer esto y eso hace que lo malo hasta se vuelva bueno. Sí, vemos, yo creo que hoy el camino recorrido con ustedes, que son fieles oyentes que seguramente han escuchado tal vez los 12 episodios o han escuchado apenas 9 u 8 o incluso si han escuchado 3. O incluso si este es su primer episodio. Somos de verdad, estamos muy felices de poderlos tener en este espacio. De verdad que, wow, realmente estoy muy agradecida. Pero espérate, aparte quiero adicionar que es diciembre. Llegó diciembre con su alegría, el último mes del año, y ya llegó Navidad. Y esa es una de las razones por las que también decidimos darle cierre a esta temporada. Porque siento que viene una época donde creo que el foco para nosotras y para todos es un poco más familiar. Entonces, bueno, esa es una de las razones. También con esto decirles que a pesar de que estamos cerrando esta primera temporada, no significa que se acabó tela para contar, no tela para contar ahí para rato. Al contrario, estamos diseñando nuevas cosas para esta segunda temporada que se viene y estamos muy enfocadas en eso. Yo siento que lo más importante es que ustedes se lleven en su memoria que este es un proyecto que se gesta en nuestro corazón y que tiene mucho hilo. Sí, que queremos seguirlo. Quizás esa es la segunda razón por la que queremos darnos un break. Estos 2 episodios han sido como una escuela para nosotras, y esto no quiere decir que las siguientes temporadas o los siguientes episodios que se vengan no lo vayan a hacer. También todo es un aprendizaje, pero queremos que esta segunda temporada que viene venga recargada de cosas diferentes y que ustedes que nos están viendo quizás desde relaciones tóxicas vean ese cambio y vean este crecimiento, porque quizás aquí hemos crecido todos un poquito, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, no les quiero dar más preámbulo, les quiero nuevamente dar la bienvenida
por última vez en esta primera temporada de este espacio. La tela de hoy es mi orientación sexual y mi relación con Dios. Mi nombre es Kate. Mi nombre es Lady y aquí hay mucha tela para contar. No lo puedo creer, me están sudando las manos. Qué tema con el que decidimos cerrar. ¡Wow! O sea, ¿en serio vamos a hablar de esto? Sí, la verdad es que es un tema que nos toca muy de cerca. Sobre todo siento que es un tema que muchas personas no hablan, que se queda muy debajo porque es un tema sensible. Y les pido que por favor tengan su mente abierta para escuchar absolutamente todo lo que vamos a hablar. Creo que siempre estuvimos como muy inquietas en sí. En sí creo que este tema incluso estaba programado como para el sexto episodio y lo hemos extendido, pero es porque es justo como lo dice Titi, es un tema que mueve fibras y para nosotras tampoco es fácil sentarnos a hablar de esto. Pero hay que hablar, hay cosas que se tienen que decir. Sí, para mí, como que sobre todo por lo que es un tema que está muy ligado a Dios, es un tema muy difícil y justo cuando lo estaba preparando decía, rayos, no sé si de verdad quiero hablar de esto. O sea, de verdad, lo que preparaba para hoy, lo preparé bajo muchísima conciencia porque tengo miedo. Tengo miedo. Entonces, bueno, para iniciar, pues obviamente quiero decirles que ese coming out que hacemos todos al presentarnos o nuestra salida del closet, que no debería llamarse así, pero así es, ese coming out que hacemos siempre, más allá de ser un acto de revelación, ¿sí? Para todo el mundo, también es un acto de autodefinición y amor propio que de alguna forma realmente cuando uno sale del closet o hacerse coming out, yo siento que uno tiene que definir toda su vida. Todo lo que eras tiene un contexto hasta ese momento. Y en este punto, para mí, y creo que para Kate, tuvimos que redefinir nuestra relación con nuestra fe y sobre todo con Dios. Y quiero que para empezar nos cuentes cómo fue para ti hacer ese coming out y cómo lo viviste con relación a tu fe. O a tu relación con Dios, pues. Bueno, la verdad, y siendo muy, muy sincera, yo siento que yo nunca estuve en el closet, vamos a decirlo así. Siento que siempre he sido una mujer decidida y de armas tomar cuando tengo una idea y voy muy recta en mis convicciones y soy de armas tomar y soy muy decidida. Entonces siento que yo nunca me quise meter en un closet, siento que yo nunca me quise guardar, aparte porque genuinamente soy muy abierta con mi entorno. Entonces yo soy muy espontánea con las personas que están cerca mío, pocas veces miento, pocas veces, aparte porque no me gustan, entonces no sirvo para tapar cosas, me cuesta mucho. Pero antes de eso, cuéntanos, ¿a qué edad saliste del closet? Y si yo soy tu primera relación con una mujer. A eso iba. Y es, pues yo como no salí del closet. Es que exacto, siento que cuando tú sales siento que, o sea, para mí, de pronto tú me corriges que de pronto sí lo viviste un poco más, pero siento que, claro, uno se guarda en un closet es cuando uno empieza como a querer ocultar algo que no le quiere mostrar al mundo por miedo o por vergüenza o por lo que sea. Yo nunca quise estar ahí, por eso yo nunca tuve que abrir esas puertas y decir, miren lo que soy. No. Okay. Pero efectivamente Titi es mi primera relación con una mujer. Yo nunca hablaba de esto. Wow. No porque esté mal, sino porque es que es difícil tocar este tema, ¿no? Pero efectivamente Titi es la primera chica con la que tengo una relación. Pues digamos que en el momento en que todo el mundo lo supo, pues fue con Titi porque genuinamente es la primera vez que me gustó una mujer. Ok.
sí, como ya les he contado, ya saben esta historia, mis relaciones anteriores han sido con hombres y mi inclinación, ¿cómo sería esto? Como mis gustos sexuales, digámoslo así, están muy inclinados hacia los hombres, pero con Titi mi vida hizo un clic raro, muy extraño. Okay. Y ya pues me enamoré y hay nada que hacer. ¿Dónde manda el corazón? Bueno, ¿dónde manda capitán? No manda marinero. Y bueno, entonces les iba diciendo, yo nunca, pues desde que yo empecé mi relación con Titi, el tema fue muy abierto para mi entorno. Entonces yo nunca me metí en el closet, pero la situación es diferente con Dios. Ok. Y es muy diferente porque siempre crecí, ya les hemos contado en otros episodios, crecí en una religión católica, en un entorno familiar en su mayoría católico, y más allá de si es católico o cristiano, mi entorno familiar es muy creyente. Okay. Y Dios siempre ha estado presente en mi vida en todo momento, desde que tengo memoria. Dios hace parte de mi vida, de mi familia, de mis entornos. Entonces siento que cuando yo empecé a sentir lo que estaba sintiendo por ti, mi vida se puso como en desbalance. Terrible. Fue muy, muy difícil. Muchas noches llorando. Muchas noches recuerdo estar acostada en mi cama buscando que Dios se sentara al lado mío y me dijera algo. No pensé que, es que siento que casi nunca, o sea, no hemos hablado de esto. Nunca, siento que nunca hemos hablado de esto. Siempre como esperando encontrar, siento que en esa época, en mi entorno, en mi familia, en lo que veía, en las personas que estaban cerca a mí, siempre buscaba de alguna manera que Dios me hablara, me dijera algo. Lo que estaba sintiendo por Titi es, obviamente, pero en su momento era muy fuerte y siento que era algo que genuinamente no había sentido antes, y como que el mundo se me volteó porque tú sí empiezas a cuestionarte en lo que toda tu vida has creído y lo que estás sintiendo. Claro. Y eso es bien, bien heavy. Claro, supongo que empieza uno a cuestionar lo que sobre todo en la religión católica y en mi caso en la religión cristiana, esto del hombre y la mujer son creados el uno para el otro, y eso, ¿tú cómo hiciste para cómo lidiar con eso? Es decir, ¿en algún momento pensaste en buscar a alguien, ayuda personal o profesional, o de un líder de tu iglesia, de un cura o algo parecido? No, o sea, en su momento jamás, creo que me refugié en mis entornos seguros. Con mis entornos seguros me refiero a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, a mi papá. Creo que traté de refugiarme mucho en ellos, pero no, nunca busqué. O sea, no sé si lo que te refieres es que si en algún momento busqué que alguien como que me sacara un demonio, no. Ok. No, tampoco nunca he creído que sea algo así. Siento que es cuestión de gustos, siento que es cuestión de sensaciones, sentimientos. En algún momento, obvio, uno siempre llega a pensar como debe ser que estoy confundida, o sea, debe ser que en serio se me rayó el cerebro, o sea, fijo me caí y me golpeó muy duro. Pero aparte porque en mi entorno familiar y en mi entorno cercano habían personas de la comunidad. Okay. O sea, para mí no era un tema desconocido. Tenía amigos, tenía personas cercanas, tenía familia que hacían parte de la comunidad, y siento que tú siempre lo ves y es como jamás los juzgué, siempre era como tenían mi apoyo 100%, era como tú y yo vamos con todo, vamos a luchar por la comunidad, todo está bien. Pero claro, todo desde que a mí no me estuviera pasando. Claro, todo, supongo que tú con tu forma de pensar cambia cuando estás viviendo algo mucho igual. a estar al tema de Dios y la religión. Siento que siempre era como
siempre lo pensaba, pero yo decía, pues al final del día ellos van a rendirle cuentas a Dios y es un tema de ellos con Dios. Obvio es diferente cuando me pongo en esa posición y pienso y digo, pues ahora también yo tengo que rendirle cuentas a Dios. Ok. Y obvio todo es que es muy heavy. Pero bueno, ¿tú cómo lo viviste? Entonces, siento que tú sí tuviste un coming out, porque lo has mencionado en varias oportunidades. ¿Cómo fue para ti, sobre todo en tu contexto religioso? Wow, este es lo que les decía al inicio de este episodio. Para mí es un tema que me toca muy de cerca. Es duro hablar de esto. Yo sí estuve muchísimo tiempo castigándome por sentir algo por una mujer. Como saben, Kate no es mi primera relación con una chica y creo que incluso antes de mi relación anterior, probablemente sin querer y sin darme cuenta y ahora de grande lo he pensado mucho, pues habían muchísimas señales de que algo estaba pasando conmigo, pero evidentemente fui líder en una iglesia y wow, eso es algo demasiado fuerte para una persona que está sobre todo tan involucrada en el ámbito espiritual. Yo tengo un montón de cursos de bíblicos, o sea, muchos. Conozco muy bien de la palabra de Dios y cuando llega esta confrontación a mi vida y sobre todo con quien pasa, que en ese momento era la hija de uno de los ministros de la iglesia, Dios mío, se me viene el mundo encima porque me doy cuenta que es algo que no puedo negarme más y empiezo a entrar en conflictos muy fuertes conmigo misma al punto de decir, necesito un psiquiatra, necesito estar encerrada, no quiero esto, no me veo siendo lesbiana, no me veo con una mujer y sufría porque mi corazón decía otra cosa, ¿no? En mi corazón y en mi vida en ese momento me perseguían versículos bíblicos como sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, o no hay cosa más engañosa que el corazón, y todas esas cosas que yo decía, es imposible que a mí me esté gustando una chica, sobre todo yo que creo en Dios, yo que vivo mi vida entera como liderando personas a las que les aconsejo no hacer cosas en contra de la Biblia. Y fue algo desastroso porque peleé muchísimo con Dios. O sea, ese momento de salir del closet fue algo que tal vez nadie nunca lo sabe, solamente las personas cercanas a mí lo podrían entender, y fue algo que realmente me marcó porque no fue nada fácil. Y con esto digo nada fácil porque empecé a entrar en conflicto con mis creencias. Claro. Y cuando uno entra en conflicto con sus creencias, ¿uno qué carajos hace? Yo toda mi vida la dediqué a vivir en un ámbito cristiano. Todas las personas que me conocían y que yo conocían creían o tenían una imagen de mí, y yo solamente pensaba en cómo voy a explicar esto y cómo me presento de nuevo delante de Dios. Y peleé muchísimo con él porque yo le decía, quítame esto. Y ese quítame esto con no quiero esto. Y todo el tiempo le decía, si tú eres dueño de mí, pues quítamelo. Que era algo muy difícil. Y obviamente ahí creo que se crea una ruptura en mi relación con Dios muy fuerte, sobre todo porque mi contexto, cuando decido hacer mi coming out completamente, que le digo, desafortunadamente no le pude contar a mi mamá, pero sí tuve la oportunidad de hablarlo con mis hermanas, y cuando decido abiertamente decir, voy a asumir esto, después de haberme enclosetado mucho tiempo. Espérate, cuánto tiempo duraste en el closet? A ver,
No lo sé. Es que es muy difícil de decir porque ya no lo sé. O sea, ¿tú sientes que siempre lo supiste? ¿O que siempre hubo algo ahí que te dijo? Sí, yo siento que hubo algo, siempre hubo, nunca pude conectar, o sea, para hacer una breve aclaración, no tuve relaciones, o sea, no he tenido solamente relaciones amorosas con mujeres, que es... O sea, ¿tú tuviste novios? Sí, tuve novios y de hecho, pues he contado en otros episodios que mi primera relación amorosa fue con un niño a los 12 años. Entonces, o sea, amorosa, no sexual, no vayan a creer nada que no es. No, la aclaración re sobraba, ahora sí todo el mundo se imagina lo peor. No, yo era una niña, o sea, nada que ver. Y obviamente nunca pude conectar tanto. Claro, cuando... ¿En tu relación con chicos? Sí, en mi relación con chicos. Y siempre fui diferente a mis hermanas en todos los aspectos. De hecho, al día de hoy lo soy. Soy muy diferente a ellas. Uh-huh. Y creo que esa diferencia me decía muchas cosas en todo el tiempo que estuve en el closet. No les puedo decir cuándo, no les puedo decir cómo, no les puedo explicar eso porque es algo que nunca voy a responder. No se puede responder algo que de repente... O no de repente, que sí, que de repente es nuevo para ti o que ha sido algo que cambió tu vida y tú no entiendes cómo. Es casi como que tú estás yendo por un tren y el tren te cambia la estación, te cambia el camino y tú no puedes explicar eso cómo pasó. Simplemente dicen, este fue el camino que cogió el tren y eso es todo. Y así fue como para mí, como viví esa salida del closet. Pero ahora quiero preguntarte, ¿en algún momento sentiste que tu orientación sexual y tu fe entraban en conflicto? Pues yo siento que siempre he tratado, y esto es en general para mi vida fuera de mi orientación sexual, de no alejarme de Dios. Siempre. Oigan, paréntesis, hoy estoy un poquito enferma. No sé si me escuchen así como... Pero es porque me duele un poquito la garganta y me van a escuchar tomando bastante agua, pero ya, era hacerle eso, perdón. Volviendo al tema, perdón por la voz. Volviendo al tema, siempre he tratado de que en todos los momentos de mi vida Dios esté muy presente. ¿Me preguntaste Dios o la religión? No, mi fe. Sí, no. Y jamás he puesto, o sea, como que mi fe no ha dependido de cosas externas. Ok. Entonces, cuando pasa esto, que yo estoy tan conflictuada, porque uno se conflictúa, porque uno se cuestiona, totalmente, porque uno de verdad, porque yo nunca he sufrido de insomnio, pero pasé noches enteras sin dormir, noches enteras. Pero por hablar conmigo. Mentira. También, pero no. Obviamente, sí hubo varias noches donde me quedaba despierta llorando, pensando ¿qué significa esto? O sea, ¿por qué me está pasando esto? Adicional a eso, porque en ese momento que conocí a Titi, de una u otra manera, pues ustedes la conocen, la han conocido, la escuchan. Titi es una persona que habla muy bonito de Dios. Titi es una persona que tiene una conexión con Dios muy bonita y de una u otra manera Titi me estaba incluso conectando mucho con Dios. Yo la llamaba a noches, como ella dice, muy conflictuada en esto que nos estaba pasando, y la llamaba como a desahogarme, como a decirle no sé qué hacer, y siento que ella siempre me habló con la verdad, y eso fue algo muy valioso. Y es que ella siempre me llamó y me dijo, si nos vamos a hablar bíblicamente, Dios dice esto. Si nos vamos a ver bíblicamente, porque yo me acuerdo que yo le preguntaba, yo le decía, pero esto está mal, y ella me decía, sí. O sea, ella muy sincera me decía, sí. Y yo siempre le decía, como que siempre
no dudé de mi fe, o sea, nunca, y esto quiero hacer la salvedad en referente a lo que tú me estás preguntando, como que nunca se conflictó una cosa con la otra. O sea, sí se conflictó mucho mi orientación sexual, pero nunca se conflictó mi relación con Dios ni mi fe. Siempre creo que Dios ha estado ahí. Pero, y siempre lo he sentido cerca de mí, siempre he sentido que Él no, me bendice en muchos aspectos de mi vida. Pero justamente creo que lo que se conflictó ahora es esta idea de qué hago con lo que estoy sintiendo si yo no quiero alejarme de ti. Y siempre le decía a Dios, yo no quiero alejarme de ti, yo no quiero, siempre he tenido temor a alejarme de Dios porque mi vida, ¿cómo va? Va bien. Y va bien porque he estado muy pegadita de la mano de Dios. Entonces, siempre sí me conflictaba mucho y le decía, yo no me quiero alejar de ti, yo no me quiero alejar de ti. Y le decía, ¿y ahora qué hago? Porque resulta que ella me está acercando a ti. Entonces, yo ya les había contado que yo venía de una relación un poco difícil y en esa relación, en varias oportunidades, yo sí sentí que me había distanciado un poco de Dios. Incluso recuerdo conversaciones donde le decía a mi expareja como si queremos que esto de pronto funcione, metamos a Dios en la ecuación. Y como que igual éramos niños, veíamos la vida de otra forma. Bueno, niños digo yo, pero ya éramos grandes, pero veíamos la vida de otra forma y como que no pasaba. O sea, como que yo sentía que me estaba distanciando de Dios, estaba pasando por momentos de mucha depresión, tristeza, angustia con mi expareja. Entonces, y siento que llegó Titi y como que, haz de cuenta como que yo estaba en un cuarto de mucha oscuridad y me encendieron la luz. Y entonces yo le decía a Dios, ¿y ahora qué hago? Porque yo no me quiero alejar de ti por esto, pero ella me acerca a ti. Entonces eso era lo que más me conflictuaba en ese momento. Ok. Pero entonces, ¿para ti sí pasó? Sí, yo creo que yo me peleé mucho con Dios. Cuando yo hice mi salida del closet o mi coming out, pues debido a que mi expareja era la hija de los ministros de la iglesia, por decirlo de esa forma, pues se me vino una avalancha encima y el comentario era que yo era quien le había incitado a eso. Okay. Y fue como que, esto va a sonar raro, pero como que toda la mierda me la tiraron a mí. Claro, el objetivo en ese momento yo lo veía de esa forma y era o sea, que... como que la hija del pastor no puede quedar mal parada. Ajá, exacto. Y había que encontrar un culpable. ¿Y quién mejor que yo? Y eso fue algo muy doloroso porque yo me enojé con Dios y yo me acuerdo mucho haberme sentado a hablar en ese momento con el ministro de la iglesia, el pastor principal de la iglesia, haberle dicho, es que esto pasó así. Y él me dijo, no, yo a usted no le creo, porque la mamá de ella me dijo que esto había pasado de otra forma. Y entré en un conflicto, Padre Santo, Dios, que no les puedo explicar. Me enojé con Dios porque le dije, yo no quería esto, yo no quería estar siendo juzgada, yo no quería perder el ministerio, yo no quería nada de eso y tú siento que yo le decía a Dios, yo te entregué mi vida y dije un día, Señor, haz conmigo lo que quieras y si quieres ponerme algo, pónmelo y si quieres quitarme algo, quítamelo. Y me pusiste este sentimiento y ahora estoy en boca de todo el mundo. Y lloraba todo el tiempo. Fue de las etapas más difíciles de mi vida porque no se siente nada bien estar en el ojo público y que todo el mundo te esté tirando mierda. Y yo era en ese momento una persona que pues estaba muy expuesta, sobre todo en el ámbito espiritual y en la iglesia, pues demasiado expuesta. Entonces mi familia se tuvo que ver involucrada en eso y era demasiado doloroso. Yo creo que ellos nunca van a entender
lo difícil que fue para mí haberlos puesto en esa situación. ¿Y tú qué es? O sea, ¿tú crees que la iglesia te dio la espalda? Sí, definitivamente. Fue lo más triste de todo, porque yo le entregué mi vida al servicio. Yo amo servir. Aún soy una persona que adora servirle a Dios. Lo hago no en la iglesia, pero lo hago. Pero en ese momento no encontrar ni una sola persona que se acercara y me dijera, yo no creo que haya sido tu culpa. Yo no creo que haya sido porque tú lo planeaste. El que eso nunca hubiera pasado hizo que yo creara un resentimiento muy fuerte contra la iglesia y que me enojara increíblemente contra Dios. Yo duré mucho rato peleada con Dios, no quería orar. Me decían Dios y yo decía Dios no existe, porque si Él existiera, Él me quitaría esto. Y me enojaba tanto con Él que ese enojo solamente me traía dolor. No fui feliz en ese tiempo. Fue horrible, yo creo que nadie de mi familia, aunque ellos me vieron sufrir muy de cerca, noches enteras lloré y unos ataques de depresión brutal, de ansiedad brutal. Nadie jamás va a entender lo que fue para mí en ese momento, mi pelea sobre todo con él, mi pelea con mi fe, con mis creencias, porque todo mi círculo que yo siempre vi como idealizado se rompe completamente. Todo lo que yo creí que era la iglesia se rompe, todo lo que yo creí que era Dios se rompe, o sea, no sabía hacia dónde ir. Fue algo muy difícil, sobre todo porque a pesar de todo, mi familia, aunque estaba ahí conmigo, a ellos también estaban sufriendo. A ellos les salpicó. A ellos, sí, ellos sufrieron mucho y nunca se lo he dicho a mi madre, pero yo sé que para ella fue muy duro tomar la decisión de irse, de dejar la iglesia y agradeceré siempre su acto de amor, porque mis hermanas y mi mamá dijeron, si tú no cabes ahí, no cabemos nosotras. Pero sé que para mi mamá fue duro que primero ver a su hija predicando y luego escuchar todo lo que decían de mí. Qué horror. Eso fue algo muy doloroso y ahí entró en conflicto mi fe con mi orientación sexual. Ya ahí dije, tú, Dios y yo, nada que ver, no vamos para ninguna parte porque tú me pusiste esto o esto vino a mí y tú no lo pudiste detener, pues tú no eres Dios de nada. Eso fue algo muy doloroso. Pero ahora quiero preguntarte, ¿tú cómo viviste esa transición de aceptar tu orientación sexual y aceptar tu relación con Dios? Ya nos dijiste que tú nunca tuviste un conflicto, que fue como más externo. Sí, siento que mi conflicto fue más externo, o sea, mi pelea fue más con mi entorno. Recuerdo la conversación con mi hermano y recuerdo que él me dijo, yo no estoy de acuerdo. Me dijo, Dios no está de acuerdo con esto. Dijo, pero esa es tu decisión y Lady va a ser bienvenida. Dijo él. Hemos recibido, ya les digo que tengo familia que pertenece a la comunidad. Entonces era como hemos recibido a las parejas de esta persona, no voy a mencionar a nadie porque no quiero involucrar a nadie de mi familia en esto, pero hemos recibido como a las parejas de esta persona, pues obviamente Lady también es muy bien recibida, no pasa nada, pero con mi papá fue otro precio. Recuerdo que las primeras semanas de mi papá era mucha confusión y luego su confusión se transformó en frustración
quizás en ira, y eso me lastimaba mucho, porque a veces sí me cuestionaba si así lo veía a Dios. Es decir, si la respuesta de mi papá era la respuesta de Dios a lo que yo estaba haciendo o sintiendo. Como les dije, yo nunca me quise meter en el closet. Entonces, yo empecé a sentir lo que sentía por Lady y casi que momentáneo le conté a mi familia. O sea, yo no sé si te acuerdas, pero eso fue muy rápido. Sí, no esperó ni siquiera un mes. No, fue cuestión de semana. Empezáramos a hablar, no, ni siquiera que estuviéramos no, ni juntas. Siquiera, o sea, cuando yo empecé a sentir lo que estaba sintiendo, más allá de si yo iba a tener una relación con Lady o no, porque eso era incierto, ni siquiera yo sabía si eso iba a llegar a pasar, pero a mí ya, o sea, lo que yo estaba sintiendo era real, era genuino, era muy fuerte y yo necesitaba decírselo a mi círculo cercano porque yo me iba a explotar. O sea, las primeras noches llorar está bien, las primeras noches confrontarme con Dios fue difícil, pero yo sentía que todo esto me iba a explotar en cualquier momento y yo necesitaba contárselo a mi entorno seguro. Obviamente eran personas que ya lo sabían, ya les he dicho que es mis amigas del trabajo, por ejemplo, Estefanía lo sabía, Paula lo sabía, pero siento que ellas eran más contemporáneas a mi edad o son más contemporáneas a mi edad, entonces para ellas era como, Lady es una gran persona, todo bien. Pero ya yo sabía que exteriorizarlo con mi familia iba a ser a otro precio, entonces obvio, siento que decírselo a mi tía, por ejemplo, que es casi como mi mamá, para ella fue como, no, para ella fue una dicha, o sea, yo no recuerdo una mujer más feliz con que yo le hubiera dicho eso. Okay. Yo recuerdo que mi tía fue como, ¿en serio? No lo puedo creer, ¿y quién es? Muestra, la. Entonces, para ella fue como bastante open mind. Mi tía sí, porque ya les vuelvo y les repito, ya había pasado en mi familia, entonces mi tía estaba dichosa, maravillosa de la vida. Lo difícil fue con mi papá y con Javier, entonces siento que de pronto la reacción de mi papá fue lo que hizo más difícil mi transitar en este proceso. Aparte porque estaba en dos puntos, la moral y la religiosa. Mi papá muy moral, mi hermano muy religioso. Ok. Entonces mi papá era desde yo no lo concibo, para mí eso no está bien, y desde su angustia, su ira, su rabia, y mi hermano muy desde el amor, pero muy ligado a Dios. Dios no está de acuerdo con esto, Dios hizo el hombre de la mujer, o sea, como que esos eran sus discursos y yo estaba muy entre esos dos puntos. Entonces en ese transitar tuve momentos. Siento que en algún punto me tocó empezar a dejar de escuchar el exterior y escucharme un poco más a mí. Y escuchar lo que yo estaba sintiendo y escuchar lo que me estaba pasando. Les repito, lo que yo sentía era muy genuino. Y Lady, pues ustedes la conocen o han tenido el tiempo de conocerla, es una mujer excepcional. Gracias. Di con una gran compañera de vida. Entonces yo decía, pues yo sí me quiero dar esta oportunidad. Y empecé a negociar con Dios. Ok. Yo no sé si esto sea correcto, no me juzguen. Vamos a hacer negociación. Vamos a ser aquí todos muy abiertos, muy open mind. Pero sí empecé a negociar con Dios, a decirle, creo que empecé a ponerle retos. Ok. Entonces era como, pues a mí no me conviene estar con ella, aléjala. Y como que más nos acercábamos, pero no porque yo quisiera, sino circunstancialmente pasaba. Si no me conviene estar con ella, ya ponme al hombre en mi vida acá al frente, que conozca yo el hombre más excepcional del mundo, que no iguale a lo que estoy sintiendo con ella. Y no pasaba. Ya no me acuerdo qué tantas cosas más, pero empecé a hacer esa negociación y esos tratos y esos retos raros con Dios. Y al final del día yo le decía a Dios, si esto va a pasar, o sea, como les explico, como enséñame lo que tengo que aprender de esto
y si definitivamente no es por acá, pues tú muéstrame cuál es el camino. O sea, yo le decía como tantos momentos que he pasado, tantas malas y buenas decisiones que he tomado en mi vida, y como que siempre te he tratado de poner al frente y como que siempre he tratado de seguirte, pues que esta no sea la excepción. Y yo le decía como, si tú me quieres enseñar algo, enséñamelo. Y si definitivamente esta no es el camino, esta no es la manera, esto es lo que tú no, si tú no quieres esto para mi vida, aléjala. Y empezó a pasar todo lo contrario. ¿Sientes que en esas negociaciones alguna vez tenías la esperanza de que Dios lo cambiara todo? O sea, Que si me pusiera el hombre ideal en mi vida. que te pusiera el hombre ideal, que me alejara, que, no sé, te distrajera, que te moviera del lugar. Siento que cuando hago, porque esta no es la primera vez, yo me la paso negociando con Dios. Siento que en todas mis negociaciones o en estas cosas que siempre le digo a Dios, llega un punto donde yo soy muy de armas tomar y yo hago que las cosas pasen. O sea, cuando yo de convicción quiero algo, yo hago que las cosas pasen. Pero en este tema o en temas así por este estilo, siempre siento que cuando ya se sale de mis fuerzas, se lo entrego a Dios. Ok. Entonces, cuando yo empecé a hacer estas negociaciones, yo le decía a Dios, pues yo voy a estar dispuesta a que eso pase. O sea, yo sentía muchas cosas por Titi en ese momento. Y entonces yo pensaba, yo decía, me va a doler. O sea, si esto no es lo que Dios quiere y Dios por alguna razón te alejaba, yo decía, esto me va a doler mucho. O sea, va a ser bien doloroso. Ok. Pero estaba dispuesta a asumirlo si realmente Él no quería que tú estuvieras en mi vida. Entiendo. Pero pues hasta el son de hoy no ha pasado. Ok, o sea, lo que entiendo es que empezaste a equilibrar esa identidad con Dios y tu transición sexual, podríamos decirlo que a través de esas pequeñas afirmaciones que dio el resultado de esa negociación que hiciste con él. Sí, mi transitar se basó en eso, en empezar en este camino, porque a mí jamás me ha gustado una chica. Entonces, en empezar en este camino de descubrir qué es lo que me está pasando y también en mi relación con Dios. Pero siento que todo empezó a ser, o sea, como que yo entendí que no estaba tan chueca de pronto para mí, vuelvo a repetir, es muy personal, pero siento que yo no estaba tan chueca de ese camino cuando mi propio entorno empezó a validar mucho mi relación con Titi. Ok. Cuando escuchábamos comentarios como, ni siquiera tanto comentarios, o sea, ustedes no lo entienden, yo he tenido ya relaciones pasadas, pero la relación que tiene mi familia con Titi no es normal. ¿Qué tal? De verdad, no es algo normal. Obviamente eso todo se suma que Titi es un ser humano muy sociable. Ella es Mr. Lamboncina. Ay, ¿qué va? Mentira. Nada que ver. No, Titi es muy amable, pero ella de verdad, genuinamente mi familia la empezó a querer mucho, mucho. O sea, al punto de que a veces llaman y ni preguntan por mí. Es como, sí, buenas, yo estoy bien, gracias. Tu Ok. nieta soy yo, tu sobrina soy yo, tu hermana soy yo. Porque llama a Valentina, ¿dónde está Lady? Ok. Entonces ya a veces ni siquiera quieren hablar conmigo. Y esas cosas que empezaron a pasar, siento que me empezaron a hacer entender que yo no estaba tan chueca. Ok. Para mí fue algo diferente, ¿no? Ya como les he contado, como que yo vi todo el tiempo hacer esa salida del closet y cuando hice el coming out o cuando salí del closet, pues fue algo horrible. Ya les digo que fue doloroso para mí, pero algo que pasó fue que a toda esa confusión, a toda esa rabia, a todo ese dolor que yo estaba sintiendo, pues sumarle la pérdida de todo lo que significaba para mí existir, que era Dios o que es Dios, fue perder
toda mi identidad. O sea, ya no sabía quién era y por eso muchas veces me acuerdo mucho, se lo contaba a algunas personas de mi entorno social y fue cuando fui a la cita con el psiquiatra, con mi papá, con mi mamá en una de las clínicas. Yo le dije, yo no quiero sentir esto, yo prefiero que me encierren porque no quiero. Y ya peleé con Dios y en esa pérdida como de todo, porque siento que lo perdí todo, perdí claridad sobre absolutamente todo. Para mí que todo era bíblicamente, estaba hecho, ¿sí? Y entonces una noche yo acostumbraba mucho a levantarme a orar en la madrugada. Y esa noche me levanté y estaba muy mal, estaba llorando, llorando, llorando. Y simplemente cogí mi piano y empecé a orar, a decirle a Dios, yo no sé, no lo sé, no lo entiendo. Nunca tal vez lo voy a entender completamente, pero tú eres mi dueño. Si tú quieres que yo viva esto, lo voy a vivir. Y no lo voy a negar más porque va a terminar en una clínica psiquiátrica o muerta o en el suicidio y voy a hacer un gran dolor. O sea, te voy a fallar por todas partes porque el suicidio tampoco está bien visto en la Biblia. Y ya eran todos mis pensamientos. Pensé muchísimas veces, creo que muy pocas las veces la he hablado, pero muchas veces pensé en quitarme la vida porque era algo horrible no poder identificarte en ninguna parte. Después de haberlo entendido todo, porque yo sentía que ya lo había entendido todo. Pensé muchas veces en no seguir con mi vida, sí, no sé, pero siempre él estuvo ahí y eso me hacía creer que él no me estaba pidiendo que escapara, sino que lo viviera. Y creo que cuando le entregué eso a Dios y le dije, no voy a pelear más, alguien me dijo alguna vez que la pelea contra Dios la debes perder si quieres ganar. Y justo eso fue lo que hice, de pelear. Y me rendí y le dije, no puedo pelear más. Llevo peleando no sé cuánto tiempo y no puedo pelear más. Voy a tomar mi vida y me voy a hacer cargo de lo que estoy sintiendo y lo voy a vivir y cuando tú sientas que esto no es lo que quieres para mí, pues muéveme. Porque yo le decía, tú eres el Dios que quita y pone, porque así nos enseña la Biblia. Y obviamente eso empezó a traer una paz y empezó a crear una relación con Dios desde otro lado. Y les juro que nunca en mi vida antes había tenido una relación con Él como la que tengo ahorita, ni siendo líder, ni siendo absolutamente nada en la iglesia. Me pude acercar tanto a Dios como en esos momentos. Obviamente, con esto no quiero decirle a nadie que yo conscientemente, siendo una persona de iglesia, no sepa lo que dice la Biblia. Soy una persona que ha leído la Biblia muchas veces, que ha hecho muchísimos estudios bíblicos y por lo tanto, pues sé de primera mano muchas cosas de la Biblia y no me atrevo ni siquiera a decirle a alguien que lo que dice la Biblia es mentira o que está mal interpretado. Lo único que puedo decir siempre es que Dios ha estado ahí y que Él es el Dios que quita y el Dios que pone y que mi vida le pertenece y de alguna forma esa transición para que todo eso llegara a ese acuerdo. Después de esa noche me acuerdo mucho que volví a orar, pero no pude seguirme ocultando y tal cual como dice la Biblia, la verdad me hizo libre. Empecé a tomar las riendas de mi vida, pues tuve mi relación anterior, que fue algo caótica, mi entorno social fue algo que me evitó mucho salir del closet, pero conozco a Kate y empiezo a sentir que la gente en mi entorno social entiende lo que me pasa y que Dios de alguna forma
está ahí. Muchas personas no lo van a entender nunca, porque muchas personas me cuestionan sobre todo mi fe. Yo soy un poquito apologética, que es la palabra que se usa para las personas que defienden la fe, y yo soy muy apologética, o sea, yo me paro duro si alguien tal vez de la comunidad me viene a insultar o me viene a decir cosas que van en contra de mi fe. Puedo llegar a ser bastante fuerte con mis argumentos bíblicos, aun cuando estoy en la comunidad. Eso no significa que no sienta empatía y amor por todas las personas que viven lo que hemos vivido, pero todo eso hace que yo tenga una relación muy linda con Dios y que de alguna forma eso se balancee como con mi orientación sexual, que para muchas personas es difícil de entender, ¿no? Sí. Sí, adicional, eso que tú mencionas ahorita, la verdad es que yo no recuerdo que en algún momento por mi cabeza haya pasado la idea pues de suicidarme o algo así. Agradezco a Dios que no, pero sí sé de muchas personas que no lo logran, no llegan a superar un momento así. Quizás las personas que están externas a nosotras, no cercanas o incluso cercanas, no lo pueden ver un poco sencillo, pienso yo, pero estar de este lado dificulta mucho la situación, porque creo que lo mencionábamos en otro episodio, este proceso no es solamente de tener que enfrentarte a ti, enfrentarte a tus creencias, sino tienes que enfrentarte al mundo constantemente. Tú no sales del closet una vez, tú tienes que salir del closet casi a diario. Cuando las personas te entran a cuestionar este tipo de cosas que tú dices, tú hoy sales, te enfrentas al mundo, te enfrentas a Dios, le dices a Dios, ya voy a vivir esto porque ya me cansé de pelear, porque es que esta pelea no es fácil. Entonces tú te paras y dices, ya, o sea, tú me diste esto, lo voy a vivir, pero entonces sales y tus papás, sales y tus hermanos, sales y tus primos, sales y tus tíos, sales y tus amigos y los amigos de tus papás, y empieza a que casi todos los días tienes que explicarle al mundo, y esto se volvió un constante dolor de cabeza cuando tienes que decirle y explicarle al mundo, y sobre todo cuando las personas, su argumento más fuerte es Dios, porque ese es el argumento de la gente. La gente cuestiona mucho esto y su argumento es que Dios no está de acuerdo con esto, es que Dios aborrece a los homosexuales. Pero esto es triste y yo lo entiendo o lo he entendido un poco, pero a veces siento que aborrecen más a los homosexuales que a los violadores, y eso es una realidad. Sí, la verdad es que todo lo que Kate dice sobre... O sea, la gente, ¿no? Siento que la gente aborrece o cuestiona más a los homosexuales que a los violadores. Sí, de hecho siento que el golpe que se le da a la homosexualidad, y mucha gente lo ha dicho mucho y estudios lo revelan, y es realmente en muchos países puede ser un pederasta, puede ser un violador, puede ser un asesino, y no eres tan castigado como si te gusta alguien de tu mismo sexo. Castigado socialmente, ¿no? Y el argumento más político. O sea, hay países donde aún matan gente porque es homosexual. Y es algo muy doloroso. Y es algo muy triste y algo que a nadie entiende. Y yo estoy segura que nadie lo entiende. Pero las personas que crecemos o vivimos en un ámbito espiritual durante nuestra niñez y crecemos, cuando algo sale mal, siempre está esa pregunta de: ¿será que esto es porque estoy con una mujer? ¿O será que esto es porque estoy con un hombre? Parce, eso es vivir todos los días. Cuestionantemente, no diariamente, pero constantemente cuestionarte
si esto malo que te pasó es porque Dios te está castigando. Si ya pasan de ser tus castigos, algo que es natural, que a las personas les pasa, que ven en la vida normal, que no es un castigo, es algo que le pasa a todo el mundo. Sobre todo cuando estás haciendo este combinado, te cuestionas si te está yendo mal por hacer esto. Y de verdad que eso es algo que yo quiero hoy, que tenemos la posibilidad de tener voz, es de verdad, sean compasivos con las personas que están, o sea, sus comentarios, guárdenselos. Yo con esto no le quiero decir a una persona cristiana o católica que no intente profesarle su fe a una persona homosexual, no. Pero sean empáticos, porque lo que vive una persona, y eso lo hemos vivido con Kate, lo he vivido con mi familia, y a mí me cuesta mucho a ellos decirles los nuevos pasos que voy a dar en mi vida. Me voy a casar, voy a tener hijos, porque sobre todo esto que tiene tanto que ver con la religión y que está tan asociado, o sea, como que no, Dios no hizo la familia así, no, Dios no hizo las bodas no se hacen entre dos mujeres. Todo esto es un constante luchar y luchar y luchar, sobre todo porque tú cómo equilibras la balanza de cambiar tu mente y cambiársela a todo el que está a tu alrededor. Sí, no, es muy difícil y siento que es eso que tú decías, que me parece que lo vivimos y o sea, ya no solamente es salir del closet, enfrentarlo a diario, ya no solamente es tu lucha con Dios, sino entonces empieza a ser cómo avanzo en mi relación. Entonces, cada paso que tú das, lo das con temor. Nos queremos comprometer y ¿lo hacemos solo nosotras? Porque si está toda nuestra familia y si no están de acuerdo y si nos hacen un desplante y si no quieren, y si nos comprometemos y se molestan y se distancian. Yo ya viví el rechazo. Yo ya vi el rechazo de mi papá. Y entonces a veces digo, ¿y si yo me quiero casar? Y ya no solo es el rechazo de mi papá, sino es el rechazo de mis hermanos o de mis tías o yo qué sé. ¿Y si tomamos la decisión de tener hijos y nadie quiere a mis hijos? Lo entiendo. Eso es algo que son preguntas que muchas veces nos hemos sentado con Kate a hacernos. Y yo amo mucho a mi familia porque mis hermanas y mis papás, wow, mi mamá ha sido una persona que ha transformado su mente muchísimo. Ella muchas veces me ha dicho adopte, pero ha sido algo muy difícil de conseguir y que no crean que esto no crea todavía esas dudas con Dios, que nos sentamos seguramente a hablarlos. He escuchado mucha gente cercana que también su familia es religiosa y que en algún momento ya esa persona o esas personas fueron de la iglesia, que sus familias no se cansan de repetirles que esto está mal. Y no entiendo por qué lo hacen. No, nunca lo he entendido porque les voy a decir algo. Yo soy una persona muy creyente y les voy a decir que si hoy alguien se sienta a decirme, Lady, esto está mal bíblicamente, yo le puedo preguntar, dígame mínimo 2 versículos bíblicos donde lo digan y no lo saben. Donde lo digan, ¿cómo así? Sí, 2 versículos bíblicos donde diga que eso no está bien. Y seguramente no lo saben. ¿Y cuántos hay? Hay muchos, pero los 2 más importantes, uno está en el Antiguo Testamento y otro está en el Nuevo Testamento. Uno está en el libro de Levíticos y otro en el libro de Romanos, en la primera carta a los Romanos. Y en la primera carta a los Romanos, en el primer versículo bíblico de los Romanos. Y en ambos habla específicamente de esto. Pero nadie que se acerque con una intención genuina
de querer... O sea, lo que tú tratas de decir es que la mayoría de las personas que se acercan y te atacan con Dios normalmente ni siquiera saben el contexto bíblico. El contexto, o sea, es como solamente lo dicen porque todo el mundo lo dice. Y solamente lo dicen también porque Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y de ahí parte toda su esto, y lo entiendo, o sea, no lo juzgo, entiendo su argumento bíblico. Pero hay mucho más que puede sentarse a decirle a una persona que usted quiere convertir o que usted quiere que conozca a Dios. Y su intención no debe ser que él salga del pecado porque usted lo lleva. Su intención debe ser mostrarle que él conozca a Dios y Dios se encarga de lo demás. Dice la Biblia algo hermoso que a mí me encanta y es que Él es el único que convence de pecado. O sea, no hay nadie en el mundo que te pueda convencer de que tú estás cometiendo un error más que Dios. Sí, entonces siento que en eso me parece muy sensato. Si ustedes quieren acercar a alguien a Dios, acérquenlos con otro argumento. O sea, y más si está en un contexto como el de nosotras, acérquelo con otro argumento que no sea su orientación sexual. No solamente porque uno en este lado de la muralla o este lado de la barrera o este lado de la historia, uno ya se enfrentó a Dios, uno ya luchó, uno ya tiene temor, uno ya tiene miedo, uno ya vive con angustia, con preocupación, con tristeza. Que una persona se te acerque a decirte es que tú no vas a heredar, esa era la palabra, tú no vas a heredar el reino de los cielos, es que Dios jamás te va a perdonar, es que tú vas a morir en el pecado, pues esa persona igual ya tiene miedo, o sea, como que miedo con miedo no va a hacer que la persona quiera acercarse más a Dios. O sea, hay muchos otros argumentos y para que una persona se pueda acercar a Dios, porque el fin no debe ser que la persona deje de estar o deje de vivir en homosexualidad, sino el contexto debe ser acercar a la persona a Dios y que sea Dios el que le diga a esa persona si lo que está haciendo está bien o está mal. Porque todos los que estamos acá en la tierra, todos hemos pecado, todos somos pecadores, todos, por diferentes razones, en diferentes circunstancias. Entonces yo no me puedo poner en una silla de juez a decirte a ti que porque eres homosexual, entre comillas, o sea, no entre comillas, sino a juzgarte por ser homosexual, como si yo que estoy de este lado estuviera en una mejor posición. Sí, y con esto no quiero decirle a la gente que no predique el evangelio. No creo en eso. Yo creo que Dios nos trajo al mundo para hablar de Él. Jesús quiere que hablemos de su historia. Lo que trato de decir es, no considero que la forma correcta sea atacando a alguien que está sufriendo. Porque aunque nadie lo entienda, porque muchas personas nos ven felices y eso es hermoso, pero siempre sufrimos un poco por todo lo que vemos, por no poder sentirnos nunca igual, porque no es lo mismo anunciar tu matrimonio a tu familia con un hombre que anunciarlo con una mujer. En nuestro caso. En nuestro caso es demasiado doloroso y nadie entiende lo que se sufre adentro. ¿Cuál es tu respuesta cuando alguien cuestiona tu fe por tu orientación sexual? Esta respuesta casi nunca me pasa, por no decir que nunca la he tenido que dar, pero esto se lo copié a Titi. Y alguna vez escuchaba a Titi, ella le decía, creo que si no estoy mal, hablamos con Javier, ella le estábamos todos hablando y ella le decía como, Dios, lo que conocemos es lo que está en la Biblia, y en la Biblia está la historia de Jesús, que es la más importante, pero también está la historia de Noé, está la historia de Abraham, está la historia de no sé cuántas personas se consagra la historia en la Biblia, pero no está la Biblia, no está la historia de Lady ni está la historia de Kate. Entonces siento que Dios está construyendo mi historia y es mi propia historia. Y solo Dios es el único que sabe por qué la historia se está construyendo así. Okay. Y no sé, y te lo escuchaba a ti, en mi cabeza hizo mucho sentido. Yo no sé por qué Dios no ha bajado a decírmelo acá al oído, pero no sé si es que Dios también nos está usando para construir una historia diferente. Okay. También siento que la Biblia está escrita, está escrita en un contexto social
muy diferente al que se vive hoy en día. Claro, claro. Las historias son diferentes, el país, el contexto cultural, el contexto social es diferente y también a veces hay que acudir a eso y a pensar que pues ya no estamos en esa época. Ok. Pero para ti, ¿cuál sería la respuesta? Miren, yo soy una persona que no da muchas explicaciones sobre esto y mi respuesta es muy simple y es, casi siempre que me preguntan esto es, yo ya lo hablé con Dios y eso es todo. Uh-huh. Nadie tiene por qué cuestionar lo que yo hago o vivo, o si Él quiere que yo cambie algo, Él me lo dirá. Y nunca, y se lo he dicho mucho a mi familia, sobre todo, que es con quien más he hablado de este tema, y es el día que Dios me mueva, yo no haré una mínima resistencia. El día que Dios me quite, no haré resistencia, porque siempre Él es lo primero para mí. Y nunca, en el momento en que Él dejó de ser lo primero para mí, yo estaba al borde de matarme. Él nunca va a dejar de ser lo primero para mí, aunque la gente quiera cuestionar mi forma de verlo. Y siento que para mí esa es una respuesta muy clara porque... Me gustó la respuesta de Titi, borré la mía. No, la tuya es hermosa. Pero es la verdad, siento que si tú hablas con alguien y tú le cuestionas esto es porque seguramente es como yo ir a decirte, ¿por qué tu esposo, por qué tú tienes esa relación con tu esposo? Pues porque tú hablaste con tu esposo, definiste unos términos, unos contratos. Aquí no estamos para juzgar la vida de nadie, pero de verdad hay parejas o hay relaciones que en mi concepto de lo que es una relación no están bien, porque por medio hay violencia, porque por medio hay maltrato, porque por medio hay abuso y son relaciones heterosexuales y nunca nadie entra a cuestionarlo. Sí, incluso les cuento esto, en la iglesia pasan muchas cosas y en el entorno de iglesia. Eso no significa que eso les quite autoridad, no, para nada. Yo hay personas que conozco de iglesia que son increíbles, maravillosas, que tienen un estudio bíblico acá, pero pues yo conozco personas que también se han atrevido a juzgarme y miro sus hogares y digo, Dios mío, ¿con qué autoridad? Porque tu vida tiene que ser una muestra de lo que tú eres con Dios, de lo genuino que tú eres con Dios. Es como si yo tuviera mi casa llena de mugre y voy a tu casa que está también llena de mugre y le digo, uy, ¿por qué eres tan sucio? Pues no tiene sentido. Uh-huh. Entonces, bueno, para terminar, quiero que nos digas qué le dirías a una persona que está pasando por rechazo social, por salir del closet y que se siente conflictuado con Dios. Miren, si ustedes tienen la oportunidad de ser homosexuales, piérdanla. No, mentiras. A ver, siento que uno tiene que ser muy fuerte en sus convicciones, también en lo que siente y en lo que vive. Le diría que se pegue mucho a Dios y no para que deje de ser o para que deje de sentir, sino para que quizás como nosotras encuentre en Dios esa validación, ese amor, ese respeto que no encuentra en su círculo cercano. Le diría que no está solo, que lamentablemente y para hacer la historia más triste, las personas que tenemos que pasar por esto, todas hemos tenido que vivir rechazo, hemos tenido que vivir conflictos con nuestro círculo cercano, con nuestro círculo social. Entonces siento que haría eso, trataría de acercarme o le diría a esa persona que se acercara mucho a Dios y que en Él encontrara las respuestas que está buscando, porque a veces el conflicto es con no entender qué es lo que está pasando. Aparte porque uno quisiera como que Dios bajara, se sentara a hablar con uno y le dijera, tranquilo, yo te amo así, o yo siempre te voy a amar,
o yo te amo sin importar lo que estás sintiendo, o incluso que Dios se sentara al lado de uno y lo bofeteara y le dijera, reaccione. Pero eso tan literal no va a pasar. Entonces siento que uno debe acercarse mucho a Dios y empezar a encontrar en las personas cercanas eso que te va a ayudar a encontrar si realmente es lo que estás haciendo es lo correcto, porque yo no soy quien para decir si lo es o no es. Desde donde yo lo viví, desde mi punto de vista, Dios siempre ha estado conmigo y Dios siempre ha estado en nuestra relación. Y algo que Titi siempre dice que me parece muy lindo y es: por sus frutos los conoceréis. Y yo veo nuestra vida un poco, y no voy a decir que es perfecta, pero hemos hecho las cosas bien, a pesar de todo. Para mí el consejo que le daría a una persona es, mira, en este momento de tu vida todo afuera se va a escuchar horrible. Va a ser doloroso lo que vas a escuchar, no te va a gustar. Así que cierra tus oídos, arrodíllate y háblalo con Él. Allá en lo íntimo, allá en lo que nadie más. Y ríndele tus sentimientos y permite que Él haga lo que quiera. Si tu fe está en Él, estoy convencidísima que Él no te va a dejar solo o sola en esta situación, porque Él no es un Dios que te ignora, sino un Dios que te escucha. Y esto me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho. Ni era que me arrodillara y hablara con Él y no me peleara con Él, que no tenía sentido. Y ese es mi consejo: ore, sea usted con usted mismo y con Dios, definiendo qué va a hacer con su vida y qué es. Y si usted hoy decide no quiero esto y decide no seguir estando con sus sentimientos ahí, también está bien. Pero mi consejo para una persona que está lidiando entre esas dos cosas es: busque a Dios, o hacer que sea su fe lo que más pueda, pero no lo haga a través de los demás. Al contrario, hágalo por usted mismo, porque lo que dicen afuera a veces puede sonar muy fuerte, muy cruel, muy aturdidor, y eso no es lo que usted necesita escuchar. Váyase a la luz de la Biblia y estoy segura que va a encontrar las respuestas que está buscando. Y eso es todo por este episodio. Fue un episodio, vean. Yo siento que en este episodio estuve como muy turuleta, pero es porque siento que es un tema bien delicado. Quisimos tocar ese tema y abrirles un poco nuestro corazón y nuestra experiencia, no por otra cosa más que porque sabemos que afuera hay personas que hoy están luchando. Y este episodio no es solamente para los que se identifican o los que se sienten parte de la comunidad, sino también para los que no. Y el tema también iba a: si usted puede hoy, siendo heterosexual o siendo una persona creyente, acercarse a alguien que está luchando, que está llevando esta cruz encima, y no acercarse a decirle que Dios lo aborrece, o no acercarse a decirle que Dios jamás lo va a perdonar, o que va a morir en pecado, o nada de eso, sino se puede acercar y decirle que Dios lo ama. Solo eso le cambiaría la vida a alguien que está pasando por una situación como esta. Porque siento que independientemente de la lucha ya es interna, y qué difícil es estar luchando con uno mismo, estar luchando con Dios, para que alguien me se acerque y le reafirme esa lucha y le diga: sí, siga peleando porque usted es un pecador. Sí, siga peleando porque lo que usted está haciendo es asqueroso. Sí, siga peleando porque lo que usted está haciendo va a hacer que Dios lo odie. Y para ti que estás pasando por una situación así, Dios te ama. Y
y no está solo. Porque si hoy alguien está pasando por una situación así y nos quiere escribir y nos quiere decir necesito con quién hablar, aquí estamos. Porque qué solitario es este camino. Y qué difícil. Así es. Es un camino que puede traer a veces mucho conflicto y dolor. Y no están solos, sepan que podemos abrazarles en la distancia, que hay dos personas que han pasado por caminos diferentes, pero con dificultades en todo caso. Y algo más que agregar es, esto se lo voy a dejar a todas las personas o alguien que necesite oírlo. Es un suceso bíblico. Y es en el momento en el que todas las personas se acercan a apedrear a la prostituta, ¿sí? La van a apedrear. Y Jesús está arrodillado ahí, al lado suyo. Y eso fue lo que sentí yo cuando estaba en un momento de tanta crisis y me acerqué a orar. Y Jesús me explicó que Él estaba ahí arrodillado conmigo. Sí, como que Él estaba ahí, aunque todos quisieran tirarme piedras, Él estaba ahí al lado mío. Y era el único hombre que tenía el poder de estar al lado de la prostituta tirándole una piedra y no lo hizo. Te quiero decir que... Pero ahí es donde Jesús dice, ¿no? Sí, Jesús dice que todo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero Él era el único que podía pararse y tirar la piedra. Y Él fue el único que no lo hizo. Esto es algo hermoso. Y algo que yo de verdad me reventó la cabeza cuando lo viví. Y es saber que Él se arrodilló a mi nivel. Que Él se bajó de su soberanía para estar conmigo ahí. En mi dolor, en mi pecado, en lo que sea que usted crea que tiene hoy. Él está ahí. Y con eso quiero cerrar. Porque les quiero decir que no importa cuál es su valle, quienes están a punto de tirarle un montón de piedras, porque siempre van a ver. Él está ahí arrodillado. El más soberano, el más perfecto, el más humilde de todos. El limpio y sin mancha, el que realmente no tiene ningún pecado y el que tiene la verdad de todo. Él está ahí al lado suyo. No se olvide de eso. Y ya, con eso quiero cerrar. Esperamos que, les haya gustado. Antes de irnos, vamos a hacer nuestra dinámica. Esto es La Última y nos vamos. Ese cambio de energía fue como La Última y nos vamos. Sí. Sí, la verdad. Ha sido un episodio muy nostálgico, pero bueno, rápidamente. Mueve muchas fibras, ¿no? Y brevemente para cerrar este episodio, vamos a hacer una serie de dilemas. Lo que vamos a hacer es que cada uno lo vamos a decir. Tratemos de hacerlo breve. Yo sé que breve siempre nos suena como media hora de dinámica, pero vamos a tratar de hacerlo breve. 5 minutos. Vamos a leer cada una un dilema y a decir cómo lo solucionaríamos. Ok. Para que las personas quieran. Entonces, ¿quieres empezar? A ver. ¿Sí? ¿Digo un número o qué? Sí. ¿De cuál a cuál? Del 1 al 6. El 5. Si te invitan a un podcast donde los hosts son completamente conservadores y te empiezan a hacer preguntas intimidantes respecto a tu sexualidad y tu relación con Dios sin habértelo consultado previamente para ridiculizarte, ¿cómo actuarías? Ok, ya. Empezando, pues qué horrible, y siento que les diría... No sé si realmente en mi primer impulso en el mal genio me pararía y me iría. Yo creo que yo haría eso. O simplemente les diría... No, es que no hay nada que decir en esos casos. Yo, empezando, no respondería a las preguntas. Son preguntas muy incómodas, jamás las respondería. Y si ya de verdad el tema está, o sea, si no hay, yo siento que pararía y les diría como, qué pena con ustedes, pero no me siento cómoda para responder estas preguntas. Si insisten, me levanto y me voy.
Ok. Yo. Te digo, o sea, te lo leo. Sí, si quieres. A ver. El 3. Si una persona que profesa creer en Dios en tu trabajo se acerca a ti para hablar de forma despectiva de una persona que es abiertamente gay, ¿qué harías? ¿Te enojas y te vas o le haces entender de forma gentil tu punto? Ay, yo le haría entender mi punto, pero no estoy segura que de una forma gentil. Sobre todo si es una persona que conoce de Dios. Wow, me sentaría con esa persona a hablar de Dios. De una forma... Es muy dura con sus argumentos. Ella saca la Biblia. No, realmente no sé qué haría, pero creo que sí me enojaría muchísimo. Y obviamente, tal cual como dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, pero no me airaría, pero sí le respondería, literal. Soy muy apologética, entonces defendería la fe. Y una forma de defenderla sería decirle, ¿usted qué está haciendo? Ok. A ver. ¿El 1? Si te invitan a dirigir un coro en la iglesia, en una iglesia conservadora, pero sabes que no apoyan a la comunidad, ¿aceptarías para intentar cambiar su mentalidad desde adentro o te negarías por tus principios? ¿What? Yo aceptaría, pero siento que nada tendría que ver con mis principios. Siento que genuinamente en las cosas en las que me puedo acercar a Dios lo hago. Y si la iglesia me está invitando y yo puedo asistir, lo hago sin ningún problema. Ya es diferente si estando en la iglesia empiezo a sentir rechazo, malos comentarios o cosas así, de pronto sí me iría y les diría como respeto sus creencias, pero acá no me siento parte. Pero en general lo hago, o sea, en general lo haría sin ningún problema, pero no soy corista. Me encantaría tener voz, pero Ok. lo mío no es el canto. La. No les quiero aturdar los oídos. A ver. El 4 tal vez. Si una persona de la comunidad se acerca a hablar mal de Dios y trata de atacarte porque no está siendo completamente honesta con tus decisiones y que no perteneces allí, ¿cómo actuarías? ¿Por qué me tocan estas? Sí. Pelearía. Mucho. Me enojaría. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo, o sea, esta es la otra cara, ¿no? La cara donde no es la gente de la iglesia la que te está respetando, sino la gente de la comunidad. Y en ese punto soy bien fuerte. Oigan, que esto casi no se habla, perdóname que te interrumpa, pero en la comunidad no solamente hay como un tema con las personas que creemos, sino que también hay homofobia dentro de la comunidad, ¿no? Sí, total. Pero responde. Totalmente. Entonces creo que eso sería algo que pasaría porque me enojaría mucho. O sea, yo creo que me reenojaría. O sea, de verdad les digo que para mí mi orientación sexual es algo muy delicado, pero mi relación con Dios, Padre, de verdad que esas son cosas que defiendo muy fuertemente y creo que me enojaría terriblemente. ¿Pero qué le dirías o qué? No sé, creo que le diría que sí está este tema de la inclusión, ¿no? Usted busca respeto, pero no lo da. Algo simple y sin necesitar la Biblia le diría. Y si ya se pone un poco pesado, pues, y quiere cuestionar mi fe en temas bíblicos o en temas científicos o en lo que quiera, se la pelearía con toda. No me importaría. Y les digo, es que yo no soy grosera, pero sí soy una persona que defiende lo que cree. El 6. Ay, no, son solo 5. Algo pasó. Algo falló en la Matrix, se duplicó. Entonces el 2. Sí, el 2. Te enteras que una persona en tu iglesia está criticando a alguien por su orientación sexual. ¿Qué haces? ¿La confrontas o buscas apoyo en otros miembros y decides manejarlo de otra forma? Yo siento que la confrontaría. Pues le diría, sí, exacto, o sea, y la confrontaría de frente y le diría, pues que no, o sea, que qué necesidad, uno, hablar mal de alguien que no está presente, 2, juzgar a alguien cuando uno no está en su posición y 3, pues creerte juez como si tú no pecaras.
Ok. Ok, eso es todo por hoy. Ay, no, vean. Antes de acabar el episodio, darles gracias. Nuevamente lo hicimos al principio, pero quiero extender las gracias a ti por haber creído en este proyecto. A ti también. Por haberme acompañado episodio tras episodio con nuestras locuras, con nuestros temas raros. Darles gracias a ustedes por haber estado durante estos 2 episodios escuchándonos, riéndose, escribiéndonos, dejándonos mensajes de apoyo, participando, comentando. Pero también quiero extender una gratitud inmensa a todas las personas que estuvieron junto a nosotras, a todos y a cada uno de nuestros invitados que aceptaron con mucho amor y de forma muy genuina sentarse con nosotras, que creen en este proyecto, que creyeron en nosotras, que decidieron abrir sus corazones y vulnerarse contando sus experiencias de vida, contando sus anécdotas más tristes o más felices o más chistosas. Gracias inmensamente a cada uno de ustedes por apoyarnos, porque nos sentimos apoyadas, a nuestras familias, a nuestros amigos, que sé que con sus mensajes de aliento y de apoyo nos han dicho que esto va porque va y va para adelante. Este no es un hasta nunca, es un hasta pronto. Nos volveremos a ver en esta segunda temporada que estamos preparando y ya me hacen falta, ya me hacen mucha falta. Oigan, sí, gracias a todos. Como les dijo Kate, creo que quiero hacer una mención muy, muy especial en este episodio. Creo que nunca lo hemos dicho, pero en el tema de postproducción tuvimos un gran apoyo de Cross Entertainment y queremos agradecerles todos sus consejos prácticos de edición, de fotografía. Obviamente eso fue algo que nos ayudó a mejorar a medida que íbamos avanzando. Creo que lo único que Kate no mencionó, obviamente gracias a ti, amor, por haber hecho parte también de este proyecto que es hermoso. Gracias por habernos recomendado a los que lo hicieron, porque sabemos que una historia de ustedes era al alcance a 3 o 4 o 5 personas que iban a escucharnos, y eso es maravilloso. Verás que ha sido un camino esta temporada increíble y no se imaginan lo que se viene. Sí, creemos que se vienen cosas muy lindas. Esta época de Navidad es muy nostálgica. Llega diciembre con su alegría y con su último mes del año. Estamos ya cursando los últimos días y solamente desearles una feliz Navidad. ¡Ay, no! Y desearles un feliz año. Nos vemos el siguiente. Nos vemos en el siguiente episodio de la segunda temporada. Que pasen unas excelentes fiestas, que nos extrañen mucho, que compartan con sus familias y vengan, antes de terminar, no se olviden de estar muy presentes en todas estas fiestas. No se olviden de abrazar, no se olviden de amar y de ser para su familia o para sus seres queridos y cercanos en esta temporada la persona más presente. Dejen sus celulares, abracen, amen. De verdad que cuando uno está fuera del país entiende lo valioso que es todo eso. Estar presente. Y en todos estos episodios como que hemos hablado mucho de salud mental, de estar presentes, del cambio de mentalidad, de autoestima, de gratitud, de todas esas cosas, y cerramos con este episodio que habla mucho de Dios. Así que también tómense en ese tiempo para hablar con Él, para acercarse a Dios, para amar mucho lo que significa en su completa esencia la Navidad. Amen mucho, porque en eso se resume la ley, y eso es todo. Los amamos, de verdad les queremos muchísimo, les tenemos en el corazón y los vamos a extrañar un montón. Esto fue todo por hoy. Bye, bye. Bye, bye. Encuentra más sobre nosotras en @destintas. Mi nombre es Cata. Mi nombre es Lady. Y esto fue Tela para contar.